que cuando leemos en nuestras Biblias, no importa la versión que usted tenga, usted no lee la Biblia original. Y yo sé bien que hay gente que dicen, mi Biblia dice, mi Biblia tal cosa. Yo no sé la suya, pero la mía dice. Realmente hay que admitir que estamos frente a una versión de la Biblia, no más. Y en términos reales, ninguna versión de la Biblia tiene los textos originales. Además de que ninguna versión de la Biblia se hizo teniendo en cuenta los textos originales. La verdad es que las versiones que tenemos de la Biblia, todas las versiones de la Biblia, no importa cómo se llame, no importa en qué año fue hecha, no importa el método de traducción que se empleó, no tenemos absolutamente una versión de la Biblia que se haya hecho directamente de los originales. Y ahora presentamos Sendero de Esperanza, con la producción y conducción de Héctor Benjamín Olea Cordero y Pedro Lara Pequero. Sendero de Esperanza. Benjamín, ¿qué tal? No, mi hermano, vamos a ver cómo la gente puede reaccionar. Recuerden que esta es una sección interactiva. No pudimos cumplir nuestra promesa, y vamos a admitirlo, de tener el teléfono esta semana. Pero con Dios delante, vamos a ver si ya la semana que viene podemos tener el teléfono. Recuerden, nosotros leemos la Biblia, la gran generalidad de las personas que leen la Biblia la leen a través de alguna versión, ya sea muy conocida o no tan conocida, en fin, pero hay muchas versiones de la Biblia y la gente cuando lee la Biblia lee no los textos originales, sino una versión de la Biblia. Lee una o dos o tres versiones de la Biblia. Entonces hay una ciencia que procura establecer cuál es el texto que más se aproxima a los originales, bajo el entendido que las traducciones no tienen los originales, ¿verdad? Entonces hay tres opciones. La opción A, que dice que es teología. ¿Cree usted que teología es esa ciencia que procura establecer cuáles son los textos más próximos a los originales que escribieron los autores de la Biblia? La opción B es la crítica textual. ¿Cree usted que es crítica textual esa ciencia que procura establecer cuál es el texto más próximo a los originales? O si es la opción C, traducción. ¿Cree usted que la tarea de la traducción de la Biblia es la ciencia que procura establecer el texto más cerca a los originales? Esas son las opciones que tenemos en nuestra sección. Seleccione la respuesta correcta aquí en su programa Sendero de Esperanza con Pedro Lara y quien les habla, Héctor Benjamín Olea Cordero. También tenemos una realidad, Benjamín, y es que regularmente las personas no están acostumbradas a este tipo de análisis. Lógico, es una realidad. Claro, pero yo creo que al paso la gente se va acostumbrando, la gente ve que hay una diferencia, ¿verdad? Y la gente dice, pues mira, esa gente está tratando cosas que por lo general otros programas no tratan. Así que este es un programa distinto no porque nos consideramos mejores que nadie, sino porque tenemos unas perspectivas, una formación y una preocupación por ciertas realidades que queremos enfocarla en el programa. Claro. Entonces, digamos que la pregunta era, ¿cuál ciencia que procura establecer el texto que más se acerca a los originales, que en términos técnicos se le llama autógrafos, que fueron escritos por los autores de la Biblia, llamados hagiógrafos? El hagiógrafo, considerado el autor sagrado, y el texto que resulta directamente de la mano de él se le llama autógrafo. ¿Ok? No confundamos las cosas. Autógrafo, el texto que sale directamente de la mano del autor sagrado, el texto original. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando leemos en nuestras Biblias, no importa la versión que usted tenga, usted no lee la Biblia original. Y yo sé bien que hay gente que dicen, mi Biblia dice, mi Biblia tal cosa. Yo no sé la suya, pero la mía dice. Realmente hay que admitir que estamos frente a una versión de la Biblia, no más. Y en términos reales, ninguna versión de la Biblia tiene los textos originales. Además de que ninguna versión de la Biblia se hizo teniendo en cuenta los textos originales. La verdad es que las versiones que tenemos de la Biblia, todas las versiones de la Biblia, no importa cómo se llame, no importa en qué año fue hecha, no importa el método de traducción que se empleó, no tenemos absolutamente una versión de la Biblia que se haya hecho directamente de los originales.
Entonces, ¿qué resulta? Hay una ciencia que se encarga de analizar los textos y comparar los distintos manuscritos que existen para, y bajo ciertos criterios, llegar a la conclusión de que tal texto es el que más se acerca a los originales. Bueno, las opciones que nosotros dimos son tres. La primera opción era teología. Quizás algunas personas que no llamaron pensaban que era teología, pero no es teología. La teología más bien se define como una disciplina que estudia a Dios, obviamente de manera indirecta, porque no podemos estudiar a Dios de manera directa. O sea, no podemos, como las ciencias positivas o como las ciencias naturales, que son ciencias positivas, someter a Dios como objeto de estudio en un laboratorio y estudiarlo de manera directa. Realmente estudiamos a Dios en la teología desde la perspectiva de unos textos sagrados y también asumiendo la realidad, el mundo, el universo, como testimonios de la existencia de Dios en alguna manera. Entonces, la opción A, teología, no era la correcta. La opción C, que decía traducción, tampoco es la respuesta correcta. La traducción realmente, en verdad, es una tarea que procura transmitir, traspasar el sentido de unos textos de un idioma a otro. Realmente en la tarea de la traducción, no importa si es bíblica o no es bíblica, en la traducción no se ventila la problemática de si el texto que se va a traducir es original o no. Simplemente entra en juego la preocupación por transmitir de la mejor manera posible en un texto que está en un idioma, llevarlo a otro. Y que ese texto que posiblemente se escribió, digamos, hipotéticamente en inglés, por ejemplo, o en griego o hebreo, sea entendido en español, en una traducción, de la mejor manera posible, de la manera lo más acertada posible como lo leyó la persona que lo recibió originalmente en su idioma original, ya sea el griego, el inglés o el francés, en fin. Entonces, la tarea de la traducción bíblica, otra vez, entra en juego la preocupación por ser lo más fieles al texto que se está traduciendo. Y hay procedimientos que deben, y digamos, perspectivas, factores que deben tomarse en cuenta para considerar una traducción como acertada. ¿Ok? Ahora bien, no casi siempre hay dificultades en la traducción bíblica y por eso se dice que el traductor es un traidor, porque en muchos casos no solamente traiciona al texto que va a traducir, sino también traiciona a la lengua receptora. En primer lugar, porque a veces traduce de una manera que el que recibe el texto traducido no entiende el texto como debió traducirlo y como lo entendió el receptor original. Por otro lado, traiciona a los receptores cuando transmite esas ideas de una manera que se resultan imprecisas y confusas en la lengua receptora, en este caso en español. Por ejemplo, si se traduce del inglés al español, el inglés es lengua fuente y el español es lengua receptora. O sea, a veces se traiciona de distintas maneras, el traductor traiciona de distintas maneras. Finalmente, la opción correcta es la C. La C es la crítica textual. Hay que decir que la crítica textual es una ciencia que se aplica tanto a textos bíblicos como no bíblicos. Es una ciencia que trabaja con textos y procura, considerando todos los manuscritos existentes de una determinada obra, compararlo, analizarlo y a la luz de ciertos criterios llegar a la decisión de que tal texto es el que más se aproxima al original. En dado caso, por ejemplo, partiendo de que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y arameo, entonces la crítica textual del Antiguo Testamento obliga a que se conozca el hebreo y el arameo para poder hacer un análisis de los textos hebreos del Antiguo Testamento, de lo que se considera más próximo al original. Por cierto, pasando al Nuevo Testamento, siendo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego,
el poder hacer trabajo de crítica textual, trabajo de exégesis, es decir, de considerar a los textos bíblicos en los idiomas originales que le hemos recibido, demanda que el intérprete de la Biblia deba conocer los idiomas originales de la Biblia. Entonces, un buen intérprete, para lograr un buen análisis de la Biblia a su mayor nivel de profundidad, amerita que, si es un pasaje del Antiguo Testamento, se pueda leer el texto hebreo y los textos arameos del Antiguo Testamento, no solamente contentarse con una traducción de la Biblia. Lo mismo que si vamos al Nuevo Testamento, si queremos hacer un análisis lo más profundo posible y detallado, minucioso del texto bíblico, sería bueno que la persona pueda tener en sus manos una versión griega del Nuevo Testamento. Entonces, ¿es la crítica textual la respuesta correcta? La crítica textual es la ciencia que procura establecer cuáles son los textos que más se aproximan a los textos que escribieron originalmente los autores sagrados, llamados autógrafos esos textos, y el autor sagrado considerado y llamado hagiógrafo o autor sagrado. Esta es nuestra respuesta correcta. Esperamos luego profundizar un poco más sobre estos temas en próximos programas, pero por ahora que quede claro, no es la teología ni es la traducción la respuesta correcta, sino crítica textual es la ciencia que procura establecer, mediante todo un ejercicio de comparación de manuscritos, análisis de lo que se llama evidencia interna, evidencia externa, cuáles son los textos que más se aproximan a los textos originales, que no son lo que la gente lee cuando le estudia la Biblia, sino generalmente textos traducidos mediante alguna versión de la Biblia. Ese es nuestro comentario. Vamos a una breve pausa y en breve entonces venimos con la sección final de nuestro programa, análisis, perspectiva y teología. Este podcast llega a ustedes gracias a Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas, IDCB. En el IDCB tenemos las siguientes ofertas académicas: curso virtual y profesional de griego koiné, curso de hebreo clásico, estudio completo de la gramática del hebreo bíblico comenzando desde cero. Aprovecha nuestra oferta por tiempo limitado del curso virtual y profesional del griego koiné. Para más información vía correo electrónico benjamin.olea30@gmail.com y WhatsApp 1809-205-7814. Así de sencillo. Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas. Enseñanza de calidad para el mundo hispano. Si deseas aprender los idiomas en los que se escribieron los libros de la Biblia, si deseas aprender griego y hebreo bíblico, si te interesa poder realizar con propiedad una exégesis crítica y completa de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento griego, si tienes algún conocimiento del hebreo clásico y te gustaría profundizarlo, o si sencillamente no tienes ningún conocimiento del mismo, te invitamos a aprovechar nuestros cursos online y virtual. Curso de hebreo clásico desde cero y avanzado. Curso de griego bíblico desde cero y avanzado. Para más información y detalles sobre fecha de inicio, horarios disponibles, precio, ver los detalles en la descripción de este video o visita nuestro website, cienciasbiblicas.com. También puedes escribirnos vía WhatsApp. Más 1-809-205-7814. Así de sencillo.